tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, familia de Dios. En familia de Dios. Existen diferencias muy marcadas entre la celebración del Día de la Madre y la celebración del Día del Padre. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Me temo que la actitud distinta que como sociedad tomamos hacia cada una de estas celebraciones revela algo muy profundo y a la vez alarmante. Aclarando que no quiero caer en el error de generalizar, pienso que en el horizonte de este fenómeno sociológico podrían divisarse grandes contrastes entre una madre y un padre, como por ejemplo la presencia de las madres con sus hijos y la ausencia de los padres por diversos motivos que pueden ir desde un exceso de ocupaciones hasta un abandono. El involucramiento afectivo de las madres con sus hijos y la desconexión, el escapismo y hasta la falta de interés de los padres. En mi desempeño pastoral me he dado cuenta de que algunas de las heridas más difíciles, profundas y dolorosas son aquellas que ha causado un padre. He visto personas ancianas luchando aún en la tercera edad con las heridas que les causó un padre que lleva décadas de haber muerto. Estas heridas, en algunos casos, fueron causadas en la niñez, en otros en la juventud, en otros en la adultez, o incluso a lo largo de todo el tiempo de vida que el padre estuvo en esta tierra. Y aunque, insisto, no es bueno generalizar, normalmente una madre busca sanar en un hijo las heridas emocionales que ha causado un padre. Usualmente una madre busca reparar en un hijo el daño que ha hecho un padre. Frecuentemente una madre se esfuerza por suplir todo aquello que un padre queda debiendo en la crianza de los hijos. Quizás sea por motivos como estos que las diferencias entre la celebración del Día de la Madre y del Día del Padre sean tan obvias. El machismo y el narcisismo, es decir, una perversión de la masculinidad y pensar que todo se trata y gira en torno a mi ego, suelen pasar facturas muy altas en el matrimonio y en la paternidad, especialmente con el desgaste que se va dando a través del tiempo. Sin embargo, los padres cristianos estamos llamados a hacer la diferencia. Los padres cristianos estamos llamados por Dios a no amoldarnos a este mundo caído ni dejarnos arrastrar por su corriente. Los padres cristianos estamos llamados por Dios a tener como nuestro objetivo principal hacer su voluntad. Si bien los padres cristianos no somos perfectos, sí buscamos ser padres excelentes y, ¿por qué no?, ser padres extraordinarios, haciendo nuestro mejor esfuerzo delante de Dios y nuestra familia. Como hombre, tengo muy claro que soy prescindible, reemplazable, sustituible y hasta desechable en cualquier lugar y contexto, menos en mi casa. Nadie más puede ser el esposo de mi esposa y nadie más puede ser el padre de mis hijas. Para todas las demás personas en esta tierra soy descartable, pero para mi esposa y mis hijas soy el único.
Y esto no genera en mí un sentido de jactancia ni altivez en lo absoluto, sino un sentido de servicio, responsabilidad y entrega incondicional. Erróneamente, muchos podrían estar esforzándose demasiado por construir una identidad y hacerse un nombre fuera del hogar. Pero el éxito verdadero está en que los que más te conozcan, más te amen. La cosmovisión occidental eleva de tal manera nuestras profesiones, ocupaciones y trabajos que estos llegan hasta definirnos y a convertirse en lo que somos. Cuando lo cierto es que antes que un abogado, doctor, ingeniero, arquitecto, teólogo, vendedor, comerciante, administrador, auditor, músico, deportista o empresario, antes que cualquier otra cosa, Dios nos ha hecho esposos y padres. Fue Él quien por iniciativa divina delimitó la familia desde el principio de la creación, diciendo: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El hombre deja a sus padres con el fin de casarse y procrear. Se convierte en padre, pero también antes de esto se convierte en esposo. Desde la creación, Dios definió el núcleo familiar más cercano, integrado por padre, madre e hijos. Delante del Dios que creó la familia, nada debería ser más importante ni definitorio que esto. Soy esposo de mi esposa y soy padre de mis hijos. Todo lo demás puede cambiar, todo lo demás va y viene, pero siempre seré esposo de mi esposa y padre de mis hijos. El éxito o el fracaso de nuestra gestión en la familia radica en primera y última instancia en nuestro entendimiento y nuestra comprensión de quién es Dios para cada uno de nosotros y el lugar que le damos en nuestra vida. Ninguna cantidad de sacrificio o esfuerzo podría lograr mucho, a menos que Dios sea el centro y el todo de nuestra vida y familia. He titulado este mensaje de la siguiente manera: sin Dios de nada sirve. Sin Dios de nada sirve. Hoy quiero invitarlos a estudiar expositivamente el Salmo 127. El Salmo 127 es sumamente breve. Este solamente contiene 5 versículos. Y es, junto con el Salmo 72, uno de los 2 salmos asociados a Salomón. Por consiguiente, este es un salmo de sabiduría y trata con aspectos de la familia. En otras palabras, es un salmo que aplica la sabiduría divina al entorno familiar. El Salmo 127 es parte de la colección de 15 salmos que va del Salmo 120 al 134. En los encabezados de estos salmos todos dicen en hebreo Shir Hamah Halot, lo cual se traduce como cántico de ascenso, cántico gradual e incluso una combinación de las dos anteriores, cántico de ascenso gradual. Este encabezado implica que este salmo era cantado especialmente por las familias judías de la diáspora o la dispersión en sus peregrinajes cuando viajaban desde sus lugares de origen rumbo a Jerusalén. Ascendían, subían a Jerusalén y al templo. Por eso se llaman cánticos de ascenso gradual. Estas familias de peregrinos enfrentaban frecuentemente cansancio, desafíos, carencias, amenazas y peligros diversos en el camino. Y esta colección de salmos les daba ánimo y fortaleza para seguir adelante en su viaje. Tanto el autor de Hebreos como el apóstol Pedro nos recuerdan que nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Cuando recordamos esto, entonces estos cánticos de ascenso gradual, estos cánticos de los peregrinos, cobran un mayor sentido en nosotros. Leamos juntos el Salmo 127. Lo primero que encontramos en el encabezado, ya se los he explicado en buena medida. Este dice así: cántico gradual, cántico de ascenso o cántico de ascenso gradual de Salomón. No sabemos si es de la autoría de Salomón, si fue dedicado a Salomón o fue hecho en memoria de Salomón. Lo que sí sabemos es que al estar vinculado con Salomón, es un salmo de sabiduría, o como lo denomina el erudito Zenger, es un salmo proverbial. Un salmo proverbial. A continuación observaremos que el salmo tiene
dos secciones o estrofas bien marcadas. La primera estrofa la hallamos en los versículos 1 y 2, que dicen así: si el Señor no edifica la casa, de nada sirve que los edificadores se esfuercen. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que los guardias la vigilen. De nada sirve que ustedes madruguen y que se acuesten muy tarde, si el pan que comen es pan de sufrimiento, y el Señor da el sueño a los que Él ama. La segunda estrofa la hallamos en los versículos del 3 al 5. Los hijos son un regalo del Señor, los frutos del vientre son nuestra recompensa. Los hijos que nos nacen en nuestra juventud son como flechas en manos de un guerrero. Dichoso aquel que llena su aljaba con muchas de estas flechas, no tendrá de qué avergonzarse cuando se defienda ante sus enemigos. Exploremos entonces el contenido del Salmo 127. Este salmo trata con 4 de las preocupaciones más universales que los seres humanos tenemos: la casa, la seguridad, el sustento y criar una familia. La casa, la seguridad, el sustento y criar una familia. Ciertamente, estas 4 preocupaciones más universales que tenemos los seres humanos serán cada uno de los puntos de este bosquejo o de esta predicación. Vamos entonces al punto número 1, la casa. Leamos nuevamente la primera mitad del versículo 1. Si el Señor no edifica la casa, de nada sirve que los edificadores se esfuercen. 2 verbos son claves en esta primera mitad del versículo 1. El verbo edificar, que está aplicado al Señor, es decir, a Yahvé, y el verbo esforzarse, que está aplicado a los edificadores. Vemos aquí una imagen preciosa de la soberanía divina y la responsabilidad de los seres humanos. Es Dios quien edifica y nosotros quienes nos esforzamos trabajando su proyecto. En las Sagradas Escrituras, la expresión edificar una casa se refiere no solo a construir una morada, sino también a establecer una familia. Comprobemos esto en el siguiente versículo de Deuteronomio, que se encuentra en el contexto de la ley del levirato. A grandes rasgos, la ley del levirato dicta que una mujer viuda que no ha tenido hijos debe casarse obligatoriamente con el hermano de su difunto esposo. Leamos Deuteronomio capítulo 25, versículo 9. Este versículo trata con el caso de un hombre que se niega a casarse con la viuda de su hermano que ha muerto. En tal caso, esto es lo que la viuda debía hacer. Se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro. Y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Por cierto, esto no es para darles ideas, hermanas, ¿verdad? Si por ahí hay alguien que no se quiera casar, no le vayan a quitar el zapato, no le vayan a escupir en la cara. Esto es los tiempos de Deuteronomio. Ahora, leamos el mismo versículo en la paráfrasis que hace de la Nueva Traducción Viviente, explicando más claramente el sentido del texto. La viuda se acercará a él en presencia de los ancianos, le quitará la sandalia del pie y le escupirá la cara. Luego declarará: esto es lo que le pasa a un hombre que se niega a darle hijos a su hermano. Entonces noten que aquí establecer y desarrollar una familia es el equivalente bíblico a edificar la casa. La palabra que se traduce como casa en hebreo es bayit. Este término es conocido por los varios sentidos que comunica en el Antiguo Testamento, dado que puede traducirse como casa, hogar, vivienda, morada e incluso familia. Comprobemos esto directamente en el texto bíblico. Leamos las palabras que Josué, en el desenlace de su vida, poco antes de morir, dice: por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Ahora leamos este mismo texto en la Nueva Versión Internacional, la cual traduce: por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Observen que un mismo término es traducido como casa y familia. Esto también sucede en el Nuevo Testamento con la palabra griega ikos.
En el segundo viaje misionero, Pablo y Silas le dijeron al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La versión Reina y Valera contemporánea traduce este mismo texto de la siguiente manera: cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia. Entonces, a la luz del Salmo 127, en la primera parte del versículo 1, podemos entender que nuestros esfuerzos, ya sea para edificar una casa o para construir una familia, sin tomar en cuenta a Dios, están destinados al fracaso rotundo. Sin Dios, nuestros esfuerzos humanos son absolutamente infructuosos. No sirve de nada nuestro esfuerzo sin Dios. Es a través del contenido de la Biblia que puedo de alguna manera describirla, que por desgracia es la biografía de muchos en la actualidad. Para fines prácticos, titularé esta biografía como La vida de Don Ateo Práctico. Así es, el nombre de este personaje es Ateo y su apellido es Práctico. Por cierto, teológicamente un ateo práctico es alguien que dice que cree en Dios, pero que vive como si Dios no existiera. Alguien que no muestra congruencia entre su credo y su estilo de vida. Nuestro personaje llamado ateo práctico es una persona que dedicó su vida y sus esfuerzos a construir un hogar y una familia. Él buscó sinceramente proteger a los miembros de su familia y trabajó duro para sostenerlos. Sin embargo, al final del día, ateo práctico se sentía vacío. Dentro de él tenía un vacío del tamaño de Dios. Su vacío era tan inmenso que solo el Dios infinito y eterno podía llenarlo. Sin embargo, ateo práctico buscó llenar dicho vacío con logros personales, bienes materiales y placeres que al final del día eran insuficientes e insatisfactorios. Ateo práctico llegó a ser un consumidor casual del entretenimiento religioso. Le gustaba escuchar la charlatanería espiritualizada que le inflaba su ego ya hinchado. Sin embargo, después de ser manipulado emocional y espiritualmente, se sentía desconectado de Dios. Ateo práctico no se dio cuenta a tiempo de que tenía el síndrome salomónico. Ciertamente Salomón tuvo todo lo que el mundo tiene para ofrecer, pero nada de eso le brindó satisfacción verdadera ni duradera. Su vida estaba vacía y sin sentido porque había abandonado e ignorado a Dios. En efecto, Salomón llegó a expresar: por eso aborrecí la vida, porque lo que se hace bajo el sol me resultaba chocante, pues todo es vanidad y aflicción de espíritu. Lamentablemente, ateo práctico perdió el sentido de la vida y empezó a proyectar su descontento y su frustración a sus relaciones más cercanas, principalmente a su esposa y a sus hijos. Con el paso del tiempo, el matrimonio de ateo práctico se desgastó tanto que terminó por desmoronarse. Como resultado de esto, su familia también se derrumbó, sus hijos fueron lastimados y todo aquello por lo que había trabajado tan arduamente y todo aquello que había tratado de guardar y proteger se desvaneció. Ateo práctico reflexionó para sus adentros diciéndose a sí mismo: ¿de qué me sirve una casa sin una familia integrada dentro de ella? ¿De qué me sirven los placeres y los logros obtenidos sin una familia con la cual disfrutarlos? Toda esta tragedia le aconteció por, irónicamente, hacerle honor a su propio nombre: ateo práctico. Él decía que creía en Dios, pero se dedicó a vivir como si Dios no existiera. Dejó a Dios fuera de todo. Y cuando muy ocasionalmente lo buscó, solo lo vio egoístamente, como un mero asistente para cumplir con sus fines personales, y no como el Señor de su vida y el Señor de la familia que tristemente perdió. Dicho en una frase corta, la devastación le aconteció a ateo práctico por edificar una familia sin Dios.
Jesús concluye el Sermón del Monte enseñando acerca de los dos cimientos. Nuestro Señor dice: a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa o su familia sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa o familia, pero esta no se vino abajo porque estaba fundada sobre la roca. Por otro lado, a cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa o su familia sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa o familia, y esta se vino abajo y su ruina fue estrepitosa. ¿Cómo estás edificando tu casa? ¿Cómo estás edificando tu familia? ¿Estás construyendo sobre la roca o sobre la arena? Jesús solo plantea en el Sermón del Monte una de dos: o construye sobre la roca haciendo su voluntad y poniendo en práctica sus palabras, o construye sobre la arena, como lo hizo Ateo Práctico, el personaje de esta biografía que les he presentado. Y entonces ves cómo se desmorona todo. Aquellos que edifican sus vidas y sus hogares de acuerdo con la voluntad del Señor y según las enseñanzas de su palabra, están construyendo sobre un fundamento espiritual firme. Entonces, cuando los ríos de las dificultades y los vientos de las pruebas azotan, sus familias siguen de pie, porque están fundadas sobre la roca. Algo que me llama mucho la atención de los dos cimientos que Jesús expone es que las dos casas sufrieron los mismos embates. La diferencia fue el cimiento. Dios es la inspiración y el potenciador de la edificación de una familia. Debemos edificar nuestras familias sobre la roca. Nuestra familia es en realidad el diseño y el proyecto de Dios, y nosotros fungimos como sus edificadores. Punto número 2, la seguridad. La segunda parte del versículo 1 del Salmo 127 dice: si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que los guardias la vigilen. Nuevamente hallamos aquí otra preocupación universal: la seguridad. Y está el mismo juego de ideas, pero ahora aplicado a la seguridad. Una vez más hallamos dos verbos claves que están relacionados: el verbo proteger, que está aplicado al Señor, es decir, a Yahvé, y el verbo vigilar, que está aplicado a los guardias. Vemos en el Salmo nuevamente una imagen preciosa de la soberanía de Dios y la responsabilidad de los seres humanos. Es Dios quien protege y nosotros quienes nos esforzamos vigilando. Debemos cuidar lo que hemos construido. En efecto, construir algo y no cuidarlo sería demasiado tonto. Bíblicamente, construir y luchar van juntos. En los tiempos de Nehemías, los hombres tenían en una mano sus herramientas y materiales de construcción y en la otra mano su espada. Construían y luchaban, construían y luchaban. Eso es lo que tenemos que hacer como padres de familia: construir y luchar. Estos hombres lo hicieron con el fin de proteger a los suyos y aquello que habían edificado hasta el momento. Retrocediendo un poco más en la historia bíblica, podemos observar que antes de que los muros que Nehemías reconstruiría en el futuro fueran destruidos, Jerusalén era una ciudad fuerte, firme y bien protegida. No obstante, cuando el ejército babilónico la invadió, arrasó con todo. En aquella ocasión, Jerusalén cayó porque el Señor quitó su mano de protección de la ciudad. Los hebreos llegaron a entender claramente que proteger a las familias y la ciudad sin la ayuda del Señor no produce una defensa duradera ni certera. Si es Dios y solamente Dios quien puede proporcionar la seguridad verdadera. Se lo repito, es Dios y solamente Dios quien puede proporcionar la seguridad verdadera. Seamos honestos, vivimos en una de las ciudades y países
más peligrosos, inseguros y violentos del mundo. Las estadísticas cada vez nos favorecen menos y nos ponen en los peores lugares mundialmente. La corrupción descarada e ininterrumpida a todo nivel y los malos liderazgos políticos y religiosos, entre muchos otros factores, han desvanecido las garantías más básicas que las personas necesitan para subsistir, siendo una de estas la seguridad. En nuestro contexto, los noticieros y periódicos pueden llegar a parecer relatos de terror. Sin embargo, en el Salmo 12, versículos del 6 al 8, el salmista David expresa: Dios mío, tú siempre cumples tus promesas y lo has demostrado una y otra vez. Hago una pausa aquí. Estamos en tiempos donde las falsas promesas se catapultan. Y yo creo que ustedes saben a qué me refiero. Estamos rodeados por todos lados de personas que prometen y no cumplen. Y prometen y no cumplen una y otra vez, y lo vuelven a hacer. Prometen y no cumplen. Dios es diferente. Él siempre cumple sus promesas y lo ha demostrado una y otra vez. El salmista continúa diciendo: tus promesas son más valiosas que plata refinada. Podrá haber malvados en el mundo y la maldad irá en aumento, pero tú siempre nos proteges y nos defiendes de esa gente. Corrie ten Boom fue una mujer que pasó a la historia como alguien que protegió y refugió a los perseguidos por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Ella dijo acertadamente que el lugar más seguro para estar es en el centro de la voluntad de Dios. Guatemala podría ser uno de los países más peligrosos del mundo. Pero si la voluntad de Dios es que estemos aquí, entonces el lugar más inseguro se convierte en el lugar más seguro para estar, porque Dios nos protege. Muchos de nosotros, creyentes y no creyentes, usamos candados, puertas, cercas, alarmas, cámaras, perros y gatos, guardias armados para proteger nuestros hogares, familias y negocios. Pero todo eso es en vano si el Señor no está de guardia sobre nosotros. Solo estamos verdaderamente seguros cuando Él nos está protegiendo. Cuando entregamos completamente nuestra vida y nuestra familia al Señor y buscamos hacer su voluntad, recibimos su protección, tanto natural como sobrenatural. Punto número 3, el sustento. Leamos el versículo 2 del Salmo 127. De nada sirve que ustedes madruguen y que se acuesten muy tarde, si el pan que comen es pan de sufrimiento y el Señor da el sueño a los que Él ama. Madrugar y acostarse muy tarde son alusiones a un día de trabajo largo, duro, intenso y cansado. Debido a que este salmo está asociado con Salomón, debemos observar qué nos dice también el libro de Eclesiastés en cuanto a este tema, porque dicho libro está atribuido también a Salomón. Leamos Eclesiastés capítulo 4, versículos del 4 al 8. Vi que la gente por envidia trata de triunfar y ser mejor que los demás. No les gusta que los demás tengan más que ellos. Eso tampoco tiene sentido. Es como tratar de atrapar el viento. Algunos dicen que es tonto cruzarse de brazos y no hacer nada, que si no trabajas morirás de hambre. Quizás eso sea cierto, pero creo que es mejor estar satisfecho con lo poco que se tiene que estar siempre luchando por conseguir más. Comprobé algo más que no tiene sentido. Hay gente que no tiene familia, ni un hijo, ni un hermano, y aún así sigue trabajando muy duro. Nunca está satisfecha con lo que tiene. Trabaja duro y no se detiene a preguntarse: ¿para qué estoy trabajando tan duro? ¿Por qué no disfruto de la vida? Eso tampoco tiene sentido. Así como edificar una casa o una familia y tratar de guardarla sin el Señor es totalmente en vano, también lo es trabajar largas y arduas jornadas sin el Señor. El resultado logrado o el aparente éxito que alcanzamos laboralmente sin el Señor no produce en nosotros satisfacción verdadera ni realización auténtica. Jesús dijo: tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen.
En el Salmo 127 observamos que sin el Señor, los resultados de nuestros sobreesfuerzos laborales saben a pan de sufrimiento. El resultado del exceso de trabajo está ahí, sobre la mesa, pero sabe mal, sabe a sufrimiento, no a deleite, no a satisfacción, sino a sufrimiento. El trabajólico vive para trabajar, en lugar de trabajar para vivir y disfrutar su familia. Es irónico que muchas veces nuestros esfuerzos por tener más posesiones y ganar más dinero nos lleven a perder lo que ni todo el dinero del mundo puede comprar. Se lo repito. Es irónico que muchas veces nuestros esfuerzos por tener más posesiones y por ganar más dinero nos lleven a perder lo que ni todo el dinero del mundo puede comprar. El salmista dice que es el Señor el que da el sueño a los que Él ama. Esa palabra sueño involucra paz y descanso verdaderos. La paz y el descanso verdaderos no se pueden comprar ni con todo el dinero del mundo. Solamente Dios los da. El impío es como un mar en tempestad. No tiene descanso. El que está alejado de Dios tiene una tormenta interna. No descansa. Solo Dios da verdadero descanso y paz. En tiempos más recientes se han escrito frases populares que seguramente ustedes han leído o han escuchado, que comparan lo que el dinero puede comprar con lo que el dinero no puede comprar. Alguien dijo que el dinero puede comprar una cama, pero no el sueño. El dinero puede comprar un reloj, pero no el tiempo. El dinero puede comprar un libro, pero no la inteligencia. El dinero puede comprar una posición, pero no el respeto. El dinero puede comprar una candidatura. Mejor voy a parar aquí. Me he propuesto no hablar de política desde el púlpito, por lo menos de política partidista. El dinero puede comprar una medicina, pero no la salud. El dinero puede comprar todo lo material, pero nunca el amor. El descanso verdadero que el Señor ofrece conlleva satisfacción y contentamiento. Cuando Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, fue cuando llegó a la conclusión de que sabía vivir con cualquiera que fuera su condición, en abundancia y escasez. Jesús dice en el Sermón del Monte, por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Sé que como padre de familia luchas y anhelas la provisión para tus hijos. Yo también lo he experimentado y lo vivo en el día a día. Pero cuán hermoso es recordar que tenemos un Padre Celestial que es nuestro proveedor, y que al final los padres solo somos un instrumento del verdadero proveedor. Dios es el proveedor de tu familia. Dios es el proveedor de mi familia. Podemos confiar en Él. Podemos descansar en Él. El matrimonio y el trabajo fueron establecidos por Dios antes de la caída. Antes de que el pecado entrara en el mundo, ya Dios había establecido dos cosas: el matrimonio y el trabajo. El trabajo no es un castigo. Tampoco el matrimonio, hermanos. Ambas cosas son de gran bendición.
Por eso, en Cristo, nuestro trabajo debe ser una bendición que disfrutemos, no una carga que padezcamos. Punto número 4 y final. Criar una familia. Versículo 3, los hijos son un regalo del Señor. Los padres y las madres debemos reconocer que cada uno de nuestros hijos es un don divino. El salmista continúa diciendo que los frutos del vientre son nuestra recompensa. La recompensa aquí no implica algo que nosotros nos hayamos ganado, sino una muestra del favor divino. Los niños son un regalo y una recompensa de Dios, no una carga. Los hijos son una expresión de la bondad de Dios sobre nosotros, una demostración de su misericordia, su gracia y su amor en nuestras vidas. Debemos deleitarnos en nuestros hijos y dedicarnos verdaderamente a ellos. Necesitamos instruirlos en el camino del Señor para que cuando lleguen a viejos no se aparten de Él, como lo dice la sabiduría de Proverbios 22:6. Nuestros hijos son la alegría del presente y la esperanza del futuro. Recuerdo que cuando nació mi hija primogénita, después de pasar la noche en el hospital, me dirigí a casa para bañarme y cambiarme y luego retornar a estar con mi esposa y mi hija en el hospital. Pero en el camino a casa, Dios me habló claramente en el corazón, diciéndome, ¿ahora ya entiendes la parábola del hijo pródigo? Y le dije, Señor, mejor que nunca. No hay nada que esa niña que acaba de nacer pueda hacer o dejar de hacer que detenga mi amor por ella. C.S. Lewis dijo que los niños no son una distracción del trabajo más importante. Ellos son el trabajo más importante. Warren Wiersbe dice pertinentemente que no todo el mundo debe casarse, ni todas las parejas casadas pueden tener hijos, pero todos los adultos pueden valorar a los niños, orar por ellos, ser buenos ejemplos para ellos y ver que sean protegidos, cuidados y alentados en su educación espiritual. Estamos en una sociedad que no valora a los niños y como iglesia debemos nosotros darles el valor que la palabra de Dios, que el Dios verdadero les ha dado, empezando desde nuestros hijos. Recordemos que Jesús nos dice algo muy fuerte acerca de nuestra interacción con los niños. Él dice en Mateo 18, versículos 5 y 6, y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. En el momento que Jesús dijo esto, seguramente tenía un niño cargado. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Alguien que pervierte a un niño, alguien que abusa de un niño, alguien que le roba la inocencia a un niño, alguien que le enseña a pecar a un niño, Dios mismo dice que es mejor que se le ate una soga al cuello y el otro extremo de la soga a una roca y se le lance a lo profundo del mar. Es así como Dios valora y ama a los niños. En los últimos 2 versículos del Salmo, el autor utiliza imaginería de la guerra, en la que los padres fungimos como guerreros y los hijos como flechas. Leamos estos 2 últimos versículos. Los hijos que nos nacen en nuestra juventud son como flechas en manos de un guerrero. Dichoso aquel que llena su aljaba con muchas de estas flechas. No tendrá de qué avergonzarse cuando se defienda ante sus enemigos. Hay 3 cosas específicas que quiero resaltar de la analogía que presenta a los hijos como flechas y a los padres como los guerreros que lanzan dichas flechas. Las flechas deben tener forma. Ninguna flecha comienza recta ni lista para la batalla. El guerrero que lanzaba una flecha debía dedicar mucho tiempo a tallarla para asegurarse de que ésta fuera lo más recta y firme posible. Así es la crianza de los hijos y las hijas.
Ellos deben ser tallados y formados desde temprana edad para vivir en rectitud y tener firmeza en sus convicciones. Las flechas también deben ser dirigidas hacia un blanco específico. Una flecha bien formada también debe dirigirse cuidadosamente al objetivo. Los hijos e hijas deben ser dirigidos al objetivo correcto mientras están bajo el cuidado de los padres. La mejor manera en la que los padres como guerreros podemos apuntar hacia el objetivo es predicando con el ejemplo. Alguien dijo que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Tu forma de apuntar al objetivo con esa flecha es dando el ejemplo tú. Los niños son muy inteligentes y son los primeros en darse cuenta de nuestra hipocresía. Las flechas deben ser liberadas o soltadas. Me refiero a que cuando se ha estirado el arco lo mejor posible y apuntado hacia el blanco, llega el momento en el que hacemos este movimiento. La forma de lanzar es soltar. Eventualmente llega el día de la batalla, en el que el guerrero lanza la flecha que ha formado y dirigido hacia un blanco específico. Insisto, la única manera de lanzar es soltando. La única manera de lanzar es liberando. Las flechas son inefectivas, ineficaces e infructuosas si no son lanzadas. Serían un desperdicio si no se lanzaran con precisión. No se trata solamente de apuntar bien, sino de saber cuál es el momento indicado para soltar y lanzar. No es posible derrotar al enemigo mientras que las flechas estén en las manos del guerrero. Es imprescindible lanzarlas correctamente para obtener la victoria y que las flechas cumplan su propósito. Cuando los hijos e hijas han sido formados y apuntados hacia un objetivo, han madurado y crecido, es necesario lanzarlos rumbo al destino que Dios tiene preparado para ellos. Soltarlos es permitir que vuelen hacia el blanco. Insisto en esto, la única forma de lanzar una flecha es soltándola, liberándola. En la hora señalada debemos soltar a los hijos. Solo así se cumplirá plenamente el propósito de Dios para ellos. La canción de mi buen amigo Miguel Ángel Villagrán Malín, titulada Abrirán sus alas, dice respecto a los hijos: son como flechas y las tengo que lanzar. Dios, dame fuerza, pues no puedo fallar. Lanzamos a nuestros hijos al mundo no para que sean materialistas. Lanzamos a nuestros hijos al mundo no para que busquen la vanagloria de la vida y los placeres egoístas, sino para que marquen una diferencia significativa para el reino de Dios. No los enviamos con egocentrismo, sino con un sentido de servicio a Dios y al prójimo para que cumplan con la misión de Dios en esta tierra. Lo cierto es que tenemos un solo tiro por flecha. Y quiero decirlo así de claro y directo. Tenemos un solo tiro por flecha. Tiempo atrás, escuché a un pastor canadiense predicando en inglés acerca del Salmo 127. Este pastor, siendo ya un hombre mayor, relató que estaba comiendo con su esposa en un restaurante cuando vio entrar a una pareja de esposos con niños pequeños. Y él relata que pensó: ¿cómo quisiera tener
otra oportunidad. ¿Cómo quisiera regresar el tiempo y tener un tiro más por flecha? Desearía haberle dedicado más tiempo a mis hijos. Me hubiera gustado llegar a tener una mayor influencia en ellos de la que tengo el día de hoy. Sin embargo, el tiempo no puede regresarse. Cada flecha se lanza una sola vez. Dios, danos fuerza. No podemos fallar. Debemos hacer del Señor el centro y el todo de nuestros hogares por el bien de nuestra esposa y nuestros hijos. Perdón, hermanas, esto está dedicado a los varones, por eso dice esposa. Para mí es bien importante que ellos entiendan y vean esto a la luz de la palabra de Dios, junto conmigo, porque yo mismo estoy siendo confrontado y edificado por la palabra. Debemos hacer del Señor el centro y el todo de nuestros hogares por el bien de nuestra esposa y nuestros hijos. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Hiciste un pacto. Hiciste un pacto, no una promesa política. Es un pacto delante de Dios que debes honrar. Tus hijos han sido herencia de Dios. Han sido un regalo de Dios. Tus hijos son una recompensa inmerecida de Dios. Son el favor de Dios sobre ti. ¿Qué estás haciendo con ellos? La mejor manera de ser un buen padre es siendo un buen esposo. La mejor manera de ser un buen padre es siendo un buen esposo. Tú le estás modelando a tu hijo varón cómo tratar a una mujer, cómo respetar y amar a una mujer. Tú le estás modelando a tu hija mujer cómo ella debe buscar que alguien más la trate cuando se case. Tú eres su parámetro y su referente. Si tú le muestras a tu hija mujer que amas, respetas, honras a su mamá, ella va a buscar lo mismo en un hombre. Por eso somos llamados cabezas del hogar. Tenemos mucha responsabilidad, pero sin Dios de nada sirve. Es en vano todo. Lo bueno es que con Dios siempre hay esperanza. No importa cuán echado a perder esté el panorama, con Dios siempre hay esperanza. Y hay un propósito. En el Salmo 127, Dios está en primer plano. Cuando leo el Salmo 127 es como si me pusieran a Dios en la cara. Hay una conexión inherente entre la obra de Dios y los esfuerzos humanos de aquellos que buscan emprender todo confiando en Él y haciendo su voluntad. Todo esto se refleja en la vida cotidiana, en la vida familiar. Ser candil de la calle y oscuridad de la casa es un rotundo fracaso.
Estamos llamados a ser luz, a ser sal. Pero donde más debemos iluminar primeramente es en nuestros hogares. Donde más debemos poner la sal que somos es en nuestros hogares. Dios es el arquitecto, nosotros sus albañiles. La familia es diseño de Dios. La familia es el proyecto de Dios. Nosotros solo somos los edificadores de su proyecto divino. Dios es el protector, nosotros sus vigilantes. Dios es el proveedor, nosotros sus trabajadores. Dios es el general en la batalla de la vida que nos da las flechas, que son los hijos, que luego como guerreros valientes tenemos que lanzar para obtener la victoria. Esa victoria solamente está en Cristo Jesús, porque separados de Él, nada podemos hacer. Es tiempo de empezar de nuevo, pero empezar con Él. Porque con Él podemos decir las mismas palabras que Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la paternidad bíblica. Esa es la paternidad del Salmo 127. Un salmo proverbial. Un salmo que refleja sabiduría y que nos compele a ser verdaderos hombres de Dios. Verdaderos hombres de Dios. La hombría no es la que se pinta en el Hollywood. La hombría no es la que se pinta en telenovelas. La hombría no es la que se pinta en redes sociales. Ni tampoco es necesariamente irte a una montaña y hacerte el muy valiente en una montaña. La hombría es despertarte al lado de la misma mujer, honrarla, amarla, respetarla. Es predicar a tus hijos con el ejemplo. Eso es hombría. Decirle a tus hijos, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Eso es hombría verdadera. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos inspire y nos guíe, y que el Señor salve a nuestras familias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero invitarlos a orar, amados hermanos. Señor, te doy gracias por hablarnos en esta hora. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, tu palabra llega a tiempo y fuera de tiempo, pero tu palabra siempre cumple el propósito por el cual tú la has enviado. Señor, hoy tú nos has redarguido y quebrantado, pero a la vez nos llenas de aliento y ánimo para hacer la diferencia. Tú, Señor, nos empoderas para poder ser padres conforme a tu corazón, y eso es lo que importa. El quebrantamiento es parte del proceso para llegar a ser padres conforme a tu corazón, y ese es nuestro anhelo, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, y te ruego que cada uno de ellos pueda tenerte a ti como el modelo a seguir, Padre Celestial, Padre perfecto. Señor, está claro, tú dijiste, si ustedes siendo padres malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, está claro que somos padres malos comparados contigo, pero queremos ser más como tú. Queremos imitarte a ti, Padre Celestial. Queremos aprender de ti, Jesucristo. Espíritu Santo, transfórmanos, cámbianos, redarguye nuestros corazones, quita corazones de piedra y da corazones sensibles. Señor, ten compasión y enséñanos tú a ser padres que modelemos tu amor, tu humildad, tu gracia. Señor, hoy reconocemos que sin ti de nada sirve. Sin ti
nada tiene sentido. Pero contigo hay esperanza y contigo hay un propósito verdadero. Señor, moldéanos. Que nunca olvidemos que tú eres el arquitecto y nosotros los albañiles de tu diseño y tu proyecto llamado familia. Que nunca olvidemos que tú eres el protector y nosotros tus vigilantes. Que nunca olvidemos que tú eres el proveedor y nosotros tus trabajadores. Que tú eres el general de la batalla de la vida, que nos provee las flechas que son nuestros hijos para lanzarlos al objetivo. Señor, solamente tú puedes darnos la victoria en Cristo Jesús. Ten misericordia de nosotros y transfórmanos. Nada es más importante y definitorio que esto. Soy esposo de mi esposa y soy padre de mis hijos. Gracias, Dios, por eso. Por recordarlo en nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo y por tu palabra, Señor, que nos quebranta, nos transforma. Hoy celebramos que tú eres nuestro Padre Celestial. Si tú, amado hermano o hermana, sufriste de un abandono de un padre o heridas de un padre terrenal, o he conocido casos como pastor de gente que ni siquiera conoció a su padre. Cualquiera que sea tu caso, pon tu mirada en tu Padre Celestial. Él es perfecto. Y si ahora tú como papá no puedes decir tengo un referente porque realmente nunca tuve un padre que me enseñara cómo hacerlo, pon tu mirada en el Padre Celestial. Él es el modelo a seguir. Él es el Padre perfecto. Quiero hablar contigo, mi mujer, que necesitas entregar tu vida a Jesús. Haz esta oración de fe conmigo y habla con Dios como nunca antes lo has hecho. Dile a Él con todo tu corazón, confesando con tus labios: Señor Jesús, sálvame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día venciendo la muerte. Hoy recibo el regalo de la vida eterna. Sálvame, Jesús. Transfórmame. Me entrego a ti tal cual soy, tal cual estoy. Señor, quiero ser un instrumento en tus manos. Es en tu nombre, Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, que hemos orado. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de Dios.